Estamos ya aquí en estudios con el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Mañana al Día para hablar de APEC, no solamente de lo que representa para el Perú, sino que yo creo que es importante explicarle a quienes nos escuchan y quienes no saben exactamente por qué es importante ese tipo de encuentros y por qué se habla mucho, sobre todo en estos días, de los tratados de libre comercio en el marco de este foro que tiene o reúne a 21 economías de Asia-Pacífico. Buenos días nuevamente. Buenos días. El foro APEC congrega a las 21 economías más dinámicas del mundo. Conjuntamente suman más o menos el 60% del PBI mundial y la mitad del comercio internacional. Y Perú es miembro desde el año 98 y desde ese momento el comercio ha venido creciendo 12% en promedio anual desde que somos miembros hace 26 años. Y esto ha sido muy positivo para el país porque le ha redituado en bienes importados más baratos. Nuestra agroexportación y las exportaciones no tradicionales han crecido y esto también ha servido para atraer una plataforma para atraer inversiones. Es la tercera vez que somos país anfitrión, la última vez fue en el año 2016 y cada vez que estamos en la vitrina mundial, bueno, es una oportunidad para lucirnos, para atraer capitales y para cimentar y fortalecer los lazos con estas economías. De hecho, en esta ocasión se van a firmar un nuevo acuerdo comercial con Hong Kong y se va a revisar y optimizar el acuerdo vigente con China. Entonces, es importante especialmente en un contexto en los cuales, con la elección de Trump en Estados Unidos, claro, hay vientos en contra a la globalización. Ellos prefieren una postura mucho más proteccionista, pero con todo ello es una excelente oportunidad que ojalá aprovechemos como país. Yo le preguntaba respecto a los TLCs porque lo que se ha mencionado desde el gobierno, por lo menos el canciller lo ha mencionado así, que se espera concretar, no ha dicho que puntualmente ahora, pero sí con miras al 2025 un TLC, o sea, una libertad comercial, por así decirlo, entre todos los países. ¿Es realmente viable? Nosotros ya contamos con un TLC, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Es viable lograr algo comercialmente hablando con todas las economías miembros de APEC? No, creo que ya contamos, como bien dijo, ya contamos con un acuerdo comercial con la mayoría de los 21 países. Creo que falta Indonesia, quizás, y otros más, pocos más, y ya tendríamos acuerdos bilaterales. Yo lo veo bastante improbable porque todo esto se hace en el trasfondo de una anunciada guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y qué significa una guerra comercial? Que Estados Unidos está dispuesto a incrementar aranceles, que es justamente la antítesis de una área de libre comercio. Un área de libre comercio es justamente reducir las barreras comerciales, reducir los aranceles y propiciar que haya un libre flujo de comercio de bienes y servicios. Entonces yo creo que eso es poco probable que se dé en gobiernos normales, republicanos. Ellos siempre han apostado por el libre comercio. El gobierno actual de los Estados Unidos, el próximo que se inaugura, no es un gobierno que crea necesariamente en el libre comercio y más bien creo que se puede poner en tela de juicio la cohesión de ese bloque que pese a todo ha resistido los embates de la geopolítica. Recordemos que Rusia también hace parte de la APEC y estamos todavía inmersos en una guerra entre Rusia y la mayoría de países de Occidente. Entonces creo que va a haber grandes tensiones a futuro y a lo mejor este es el último APEC en el sentido de cierta cordialidad. El próximo, que va a ser en Corea, probablemente sea menos cordial, pero esos planes me parece que son aspiracionales y en todo caso Perú no le hace ni le va ni le viene porque ya tiene acuerdos comerciales vigentes. Correcto. Y hablando de acuerdos comerciales, mencionaba usted el de Hong Kong, que creo que es el más importante o el que suena con mayor fuerza en estos días, pero también se habla de acuerdos con, por lo menos de los acuerdos que podrían concretarse, se habla de Indonesia, que justamente tiene servicios de productos agrícolas, arándanos, mangos, espárragos, entre otros, así como textiles y cuero. Pero también de Guatemala, El Salvador, Uruguay y la India. Incluso en el caso de Brunei, que hablábamos justamente también hace unos instantes, se habla de una relación comercial porque es bastante pequeña con Brunei, ¿no? Uno podría pensar que había un nexo mayor, pero estamos hablando de exportaciones que representan el 0,05% de la canasta exportadora peruana. ¿Cómo podría mejorarse eso? No, todo es ganar porque partimos de una base muy pequeña. Y quizás el acuerdo más relevante que está aún por suscribirse es el de Indonesia, por el tamaño de ese mercado,
Recordemos que Indonesia es uno de los países más poblados de Asia, después de Japón, de China. Bueno, es la quinta economía más grande de Asia y el cuarto país más poblado del mundo. Correcto, y por lo tanto demanda muchos de los productos que exportamos, especialmente los productos agroindustriales. Entonces eso puede ciertamente beneficiarnos. Guatemala no es miembro de APEC, Uruguay tampoco, pero por ejemplo en el caso de Guatemala se ha venido tratando de negociar un acuerdo comercial, pero hay siempre intereses que pueden ser contrapuestos. Acordémonos que Guatemala es uno de los principales productores de azúcar en el mundo y Perú tiene también, es productor de azúcar y ahí puede haber competencia por cierto nivel de cuota, entonces eso puede ser un impedimento, porque los acuerdos comerciales, Angélica, tienen que ser algo que se beneficie al Perú y hay intereses defensivos e intereses, digamos, ofensivos. En este caso, no sé si sea lo mejor. Un acuerdo con Uruguay haría sentido porque Uruguay, que hace parte del Mercosur, está tratando de buscar formas de integrarse hacia el Pacífico. A través del megapuerto de Chancay, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora ahí el tema es cómo logramos que la carga, digamos, de Uruguay llegue al puerto de Chancay. Ese es un gran desafío, la conectividad. Pero creo que en general todos estos esfuerzos de apuntalar el comercio internacional son positivos. Y no solamente ese comercio, sino que se avanza en otras temáticas, en temáticas ambientales, facilitación del comercio, todo el comercio electrónico, todas estas cuestiones que están ocurriendo en el mundo y no queremos ser ajenos a estos patrones globales. Entonces, creo que también importante es facilitar el libre flujo de personas hacia estos bloques. Claro. Y hablando de flujo de personas, y yo quería retroceder en realidad con el tema comercial, yo quisiera que usted nos explicara un poco mejor, sobre todo porque uno escucha el acuerdo comercial con Hong Kong y ve cosas positivas, por lo menos desde mi punto de vista, pero seguramente habrán quienes piensan, por ejemplo los emprendedores, que eso puede generar o puede de alguna manera complicar, digamos, las exportaciones con Hong Kong. Bueno, Hong Kong es muy pequeño y es un hub logístico y financiero. Quizá lo que complique más sean las importaciones chinas. Claro. Acordémonos que Hong Kong es una economía dentro de China, pero mantiene cierto grado de autonomía en el manejo económico. ¿Y por qué es importante entonces un TLC con Hong Kong? Porque creo que nos proyecta hacia mejoras en la facilitación del comercio, habida cuenta que Hong Kong es un pase logístico internacional y es una fuente de servicios financieros en el mundo. Es una plaza tan importante como Londres, como Nueva York. La tercera, yo diría, en importancia es Hong Kong. Entonces, eso nos ayuda. Yo creo que ahí no hay temores respecto a una avalancha de importaciones que vengan de Hong Kong, porque es una economía de servicios. No es una economía que produce bienes baratos como puede ser la China y siempre hay los temores de la industria nacional de que seamos pues afectados por un aluvión de importaciones baratas, artificialmente baratas, como ha ocurrido en ciertos momentos de la importación china. Correcto. Entonces creo que esto ayuda porque aumenta el valor agregado de nuestras exportaciones hacia un mercado que tiene un poder adquisitivo muy grande pese a su tamaño que es bastante pequeño. Es así como debemos plantearlo y verlo, sobre todo en todos los sectores de la economía, sobre todo los emprendedores. Yo quería hacer una consulta, ya pasando de tema, porque no quería que se acabara el tiempo sin dejarle de preguntar por la designación de Óscar Vera como nuevo gerente general. Una designación que se da también en un contexto que se nombró un nuevo directorio finalmente después de casi 2 meses en Petroperú, el señor Narváez a la cabeza, renunciaron en menos de 24 horas 2 directivos, por lo menos uno confirmado, el segundo como que no ha habido ninguna explicación porque ni el ministro de Economía ni el ministro de Energía y Minas se han pronunciado al respecto, el gobierno en realidad nadie ha dicho nada al respecto cuando es algo bastante delicado. Pero ¿qué representa para el país el nombramiento del señor Vera como gerente general? Tenemos unas gráficas, si podemos, mientras vamos con la entrevista, por favor, las podemos ir viendo. Ahí lo tenemos un poco viendo digamos, el currículum, por así decirlo, del señor Vera, que ha sido ministro de Estado. Ahí tenemos ingeniero, educación, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Trujillo, experiencia reciente, ministro de Energía y Minas, gerente corporativo de la refinería de Talara de Petroperú, que ahí, por ejemplo, viene alguno de los cuestionamientos que se han dado, porque él ordena la entrega de 3 lotes de hidrocarburos a Petroperú en el 2023 cuando era ministro, ¿no? Él ha trabajado en Talara. La experiencia reciente, representante titular de los trabajadores ante el directorio de Petroperú, fue interpelado por la contaminación de ríos en Puno en el 2022
y por la presunta omisión de sanciones en la declaración jurada 2023. También enfrentó una moción de censura que no alcanzó los votos en el 2023 y también recordar que se dieron a conocer aquí en la unidad de investigación de Canal en unos chats en los que efectivamente se leía que el ministro le pedía a sus subordinados que votaran a favor de en una encuesta que estaba realizando el diario Correo, ¿no? Justamente en la pregunta que se planteaba si debía o no continuar en el cargo. Un poco el contexto de lo que representa el señor Vera con su llegada a Petroperú. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, el contexto creo que dice mucho, ¿no? Porque hay que poner este nombramiento en el contexto del decreto de urgencia que se publicó hace ya más de un mes, par de meses, en los cuales se apostaba por un gestor privado, se apostaba por vender ciertos activos no estratégicos y por mejorar la gestión de una empresa que es insolvente y que demanda muchos recursos del fisco, con distintos salvatajes. Entonces, parte de este problema fue ocasionado justamente bajo la gestión del señor Vera, que de hecho representa a los trabajadores, al sindicato. Y parte de la recomendación era despedir personal. Ahí se habla de cierto nivel de trabajadores que tienen que despedir en esa empresa para poder recuperar nuevamente un manejo sano. Y la señal no es yo diría que es una pésima señal, porque va en contravía de lo que debía hacerse en la empresa. El presidente del directorio es una persona reconocida por su postura estatista, y el actual nuevo gerente general también. Entonces, creo que el gobierno no es muy consistente de querer sanear una empresa de verdad, parar esta sangría de recursos del fisco y a su vez nombrar a personajes que son cuestionados y que van a la contraria de lo que ha sido la recomendación del anterior directorio y que por algo pues fue despedido, ¿no? Claro, La presidenta no comulgaba con sus ideas y ratifica a estos funcionarios. En los estudios de Canal N, al final del día, el señor Valdivieso señalaba que hay 7 trimestres que Petroperú no puede cubrir sus gastos. A esto se suma justamente el nuevo salvavidas que hace un par de meses lanzó digamos que en papel 750 millones de dólares, ¿no es así? Pero en la práctica es muchísimo más, ¿no? Más como 2.000 millones. Más 2.000 millones, efectivamente, de dólares, ¿no es así? Así es. Lo que ha dado a entender en este comunicado el señor Narváez, nuevo presidente del directorio de Petroperú, es que Petroperú es viable con una reestructuración. ¿Esto quiere decir que va a haber un nuevo salvataje, un nuevo rescate? Si uno se contabiliza todas las necesidades de financiamiento para honrar su deuda, probablemente requiera de otro salvataje, en tanto la refinería de Talara no entra en plena operación. Y para eso es un proceso gradual. Entonces es clave de que Talara comience a refinar, comience a producir ingresos y cubra este déficit que tiene, que como dijo el exministro de Economía, Valdivieso, no le alcanza para cubrir sus costos operativos. Entonces, claro, el problema está en que estos personajes probablemente traigan una intención de invertir en actividades de riesgo. Siempre si se invierte en un pozo petrolero, se está asumiendo más riesgo. Si es una empresa privada, santo y bueno, porque finalmente si la inversión no funciona, es el capital de los privados, pero acá es el capital de todos los peruanos que está en juego. Entonces, ayer el alcalde decía, y no estamos a veces en las frases que lanza el alcalde, pero decía que efectivamente era algo así como un barril sin fondo. Literalmente, y creo que no es bueno, porque la única forma que esta empresa pueda ser reestructurada es si es que hay el ingreso de un gestor privado, si se venden activos que tiene la empresa, si no se asumen mayores riesgos adicionales y si se toma en serio de que los siguientes 2 años probablemente van a haber necesidades de mayores salvatajes, cosa que obviamente se puede aumentar si no hay un manejo diligente y profesional, y pareciera que estos señores tienen pues intereses contrapuestos, porque ellos van a velar por el modelo antiguo de Petroperú, que es ser autónomo, opaco en su manejo, y donde los sindicatos tienen un gran rol. Entonces es como darle, al gato, dispensero, las llaves, y a mí me preocupa eso. Y la presidenta ha aprovechado, a mi criterio, todo el momentum y toda la atención puesta en APEC para ratificar a estos personajes que no creo que contribuyan a mejorar la solvencia y el manejo de esa empresa. Personajes con los que se ha venido reuniendo de manera continua, además en los últimos meses en Palacio de Gobierno, como ha sido documentado en varios informes periodísticos. Le agradezco mucho por esta entrevista, por todos los detalles respecto al tema.
Chao.